Buenas tardes, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Eh, Domingo de Ramos, entramos en la Semana Santa con este domingo, que es un domingo muy especial, muy concurridas las iglesias, y aunque vivimos en una sociedad ya muy secularizada y muy indiferente a lo religioso y a lo eclesial, reticente de todo a lo que huele a iglesia, muchos hoy quieren tener su ramito de olivo. Y la liturgia de hoy nos espera con una especie de compacto de toda la Semana Santa, porque se lee el Evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén, luego viene la procesión con los ramos, y ya en el templo se proponen tres lecturas, una de Isaías, Antiguo Testamento, otra de Filipenses, de San Pablo, y se lee entera la Pasión según San Marcos, desde antes de la Última Cena, en la unción en Betania, y bueno, la Última Cena, la Pasión, hasta la sepultura. No leemos todavía la resurrección. Una dosis de palabra de Dios, una sobredosis de palabra de Dios, que es casi imposible de digerir en una misa para cualquiera. Y bueno, por supuesto es imposible de comentar, aun para el cura más capo, en una homilía que tiene que ser corta porque la misa de hoy es una misa más larga. Por tanto, hay que conformarse con hacer algún corto comentario sobre alguno de los textos y dado que es Domingo de Ramos, lo más lógico es decir una palabra sobre esta entrada tan especial de Jesús en Jerusalén. Lo primero que hay que decir es que Jesús no entra equivocadamente o distraído, ¿no? Sabe que muere, sabe que lo van a matar y va igual, incluso organiza él mismo esa entrada y arma un cierto escandalete, genera un alboroto que tiene muy poco que ver con el natural estilo de Jesús, que es muy sobrio, perfil bajo, incluso muchas veces, en Marcos especialmente aparece esto, el deseo expreso de Jesús de pasar desapercibido. Digamos que está el Evangelio de Marcos que estamos leyendo hoy, como que pretende dejar claro que la muerte de Jesús, su ajusticiamiento, su asesinato, no es algo fortuito, casual, imprevisto, involuntario. Jesús se lo buscó. Y no es que él quisiera o quería morir de esa manera porque le gustaba sufrir, porque el final de la película debía ser este, porque Jesús tenía un touch de masoquista o su padre un cierto perfil sádico. No. Dentro del misterio que todo esto supone, hay que decir, sin lugar a dudas, que una vida como la de Jesús, que es la vida de alguien que no quiso hacer ninguna componenda con la mentira, con la injusticia, con la corrupción en todos los niveles, sociales y religiosos, ni con el pecado en todas sus manifestaciones, ni con la violencia, menos con el imperio del Dios dinero, ni con el mal en todas y tantas manifestaciones. Una vida así, como la de Jesús, tenía que terminar, y normalmente siempre termina, en la muerte violenta del justo, en la muerte violenta del profeta, del que se atreve a dar la pelea contra los poderes de este mundo. Sabiendo todo esto, Jesús no es tonto, en un gesto soberano, en una manifestación de su plena libertad para entregar la vida, monta esa escena de entrada en Jerusalén, que entre comillas podemos decir solemne o triunfal entrada en Jerusalén. En realidad, de triunfal o de solemne tuvo muy poco. Fíjense, los niños, vamos a pensar en los que intervienen en la escena o los que no intervienen en la escena. Los niños se habrán divertido mucho, un espectáculo que podríamos decir parecido al que acontece en un pueblo cuando llega el circo. Los fariseos y los grandes doctores, sacerdotes de Jerusalén, la gente importante, si se enteraron, porque estarían ocupados en asuntos mucho más importantes, y vieron la escena, habrán pensado que era una profanación, un sacrilegio. ¿A quién se le podría ocurrir
que el Mesías esperado llegara montado en un pobre asno rodeado y victoriado por unos pocos pobretones. ¿Qué se creía ese farsante de Jesús engañando al pobre pueblo sencillo? Los romanos, que tenían espías por todas partes, se habrán divertido un rato, un espectáculo insólito e inofensivo. Tal vez los apóstoles, que algunos o todos, tenían sueños de grandeza y esperaban que Jesús por fin encabezara la revuelta contra los romanos y liberara a Israel. Tal vez los apóstoles imaginaron que ese podía ser como un punto de inflexión en la actuación de Jesús, que nunca había propuesto algo de este tipo. Los celotes, los guerrilleros revolucionarios violentos, en el grupo de Jesús había alguno, mirarían escépticos a alguien que entraba desarmado y en son de paz. Muy posiblemente un grupo de mujeres, entre las que sin duda estaría su madre, con esa intuición característica de las mujeres, sentirían, percibirían que algo importante o grave o trascendental estaba por pasar. Ellas lo percibirían en el rostro de Jesús, lo olfatearían en el ambiente caldeado que se respiraba en torno a Jesús desde tiempo atrás. ¿Y Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? Por una parte, yo creo que se sentiría muy frustrado escuchando: bendito sea el reino que viene, el reino de nuestro padre David. Él hasta el cansancio había anunciado la llegada y la presencia del reino de Dios. No, muchachos, no del rey David, del reino de Dios. Y seguían ellos gritando el reino del rey David. Y por otra parte, seguramente sonreiría por dentro viendo el desconcierto de todos, pero fíjense, no rechazó esas muestras espontáneas, ingenuas, digamos, de cariño, de alegría y de esperanza de la gente. Y siguió adelante, porque esa entrada, fíjense bien, fue uno de sus mayores gestos simbólicos. Uno de sus mayores gestos simbólicos. Un gesto vale más que 1000 palabras, decimos, ¿no? Y ese gesto de ser rey humilde, manso, pacífico, desarmado, rodeado del cariño de su pueblo, un pueblo que a pesar de su ignorancia y su simplicidad, alababa a Dios y lo reconocía de alguna manera como enviado de Dios, porque gritaban: bendito el que viene en nombre del Señor. Esa entrada, ¿no?, era la mejor catequesis para enseñarles cómo es Dios, cómo actúa Dios y cómo llega hasta nosotros esa salvación que Él nos ofrece. Nunca por medio de la imposición y de la violencia. Nunca. En cambio, en nuestro mundo reina la violencia, ¿no? Vivimos atacando y defendiendo, amenazando y agrediendo. En el siglo XXI, la humanidad sigue recurriendo a la guerra, a las armas, a la destrucción del enemigo, pretendiendo que con la guerra y la violencia se van a solucionar los problemas, o vamos a poder construir la paz haciendo la guerra. Nos amenazamos con una ojiva nuclear, con un bloqueo, con un dron mortífero, una motosierra, con un fajo de billetes verdes que te pongo sobre la mesa o con el cual te ahorco cuando te lo presto. O con actitudes, con gritos, insultos, desprecios, silencios, ninguneos. Se amenazan las barras en el fútbol, los jóvenes en los boliches, los niños en el WhatsApp, los conductores en la calle, las parejas en su casa. La violencia está por todos lados. Y el modo de Jesús, su manera, parecería de una eficacia absoluta frente a tanta violencia. Sin embargo, no hay otro camino. La violencia engendra violencia. La violencia verbal, gestual, las amenazas, chantajes, el incumplimiento de los compromisos políticos y económicos como una forma de castigar y doblegar al que no piensa como uno, todo eso engendra violencia, engendra resentimiento, engendra rencor, engendra odio.
en un mundo cuyos códigos parecen ser en todos los niveles, ¿no? Los códigos de la ley de la selva, la ley del más fuerte, la propuesta de Jesús va totalmente a contramano. ¿Dejaremos entrar en nuestros corazones al príncipe de la paz? Me pregunto yo, ¿dejaremos entrar en nuestros corazones de verdad al príncipe de la paz para que nos transforme en gente de paz, en gente liberada del odio, de la violencia, del resentimiento, de la bronca? Miren, mantener nuestro corazón en paz, transmitir paz y al mismo tiempo seguir comprometidos con la justicia, dispuestos a dar la vida por un mundo más humano y solidario, ese ¿eh? es tal vez el desafío más grande que tenemos los cristianos en nuestra patria. Mis amigos, mis amigas, feliz Domingo de Ramos y que también tengan una muy feliz Semana Santa.